Muy buenos días a toda la audiencia de ATECH Informa, de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como de todas aquellas que se han ido incorporando en distintos tiempos. Buenos días para todos, feliz primavera para todos, feliz Día del Estudiante y feliz día para nuestros colegas que el día martes han celebrado el Día del Profesor. Para el caso de los profesores, ya la semana anterior habíamos atravesado el Día del Maestro, un mes más que caro a los sentimientos de todos los trabajadores de la educación. El día 19, el Día de los Auxiliares Docentes, de los Preceptores. El día 13 fue el Día del Bibliotecario, así que felicidades. El día de ayer, no solo recibiendo a la primavera, sino el Día del Estudiante, de nuestra razón de ser, ¿no?, de los trabajadores de la educación. Así que felicidades para todos y lo mejor, por supuesto, como decíamos siempre. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes y vamos a comenzar contándoles a nuestra audiencia, y sin dudas que muchos de nuestros colegas que están escuchando han tenido la visita de ATECH y de todo el Frente Gremial, acercando las propuestas de la lista número 1 del Frente Gremial, precisamente conformado por ATECH, UTRECETERA y SADOP, para las elecciones docentes del próximo 23 de octubre para juntas de clasificación y tribunal de disciplina, para todos los niveles y modalidades, y justamente con los equipos de trabajo de los colegas candidatos de los distintos niveles para las distintas instancias, juntas de clasificación y tribunal de disciplina. Estamos llevando adelante un trabajo intenso a lo largo y a lo ancho de la provincia, acercando las propuestas de la lista 1 a los colegas docentes de los distintos rincones del Chaco, con la responsabilidad y el compromiso al servicio de nuestros colegas docentes desde el espacio conjunto del Frente Gremial a través de la lista número 1. El lunes pasado llevamos adelante una conferencia de prensa desde el Frente Gremial, aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la sede de la seccional Sáenz Peña de ATECH, donde hemos presentado la lista con nuestros colegas candidatos de aquí de la región para las distintas instancias. Lo habíamos hecho anteriormente en la capital provincial la semana anterior y lo vamos a continuar haciendo en el transcurso de la semana en distintas regiones de la provincia, acercando justamente las propuestas de nuestra lista para las elecciones docentes del 23 de octubre, para juntas de clasificación y tribunal de disciplina. Lógicamente que en estas charlas que llevamos adelante, desde la lista número 1 y particularmente desde ATECH, acompañando desde la comisión directiva, desde las comisiones seccionales a nuestros colegas candidatos de la lista, llevamos también centralmente la información de todo el accionar gremial de la institución que tenemos el honor de representar como Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, en particular, respecto de el intenso accionar que como organización sindical llevamos adelante, remarcando y haciendo hincapié, ¿no?, de la importancia de la institución gremial para precisamente los logros que hemos ido obteniendo a lo largo de tantos años de lucha y de 1000 batallas libradas, y muchas de ellas de manera conjunta con otras entidades sindicales, y por eso es que nos ha movido a que presentáramos una lista de manera conjunta desde el espacio del Frente Gremial Docente. Y una de las cuestiones que no podemos dejar de subrayar es la conquista
de la cláusula gatillo que nadie nos regaló y que nos ha llevado años de lucha a través de el espacio del Frente Gremial y con gran protagonismo de nuestros compañeros docentes de base convocados por ATES, UTRECETERA, por el espacio del Frente Gremial, de muchos años a esta parte, para que finalmente lográramos incorporar a la pauta salarial docente en la provincia del Chaco esta herramienta que para nosotros es irrenunciable e innegociable, como lo es la herramienta de la cláusula gatillo, que con los tiempos que hemos venido viviendo y con los que vivimos y que se profundizan a diario, definitivamente sabemos de la importancia que reviste esta herramienta, que tiene por objetivo el corregir los desfasajes por inflación que van sufriendo nuestros salarios con la inflación precisamente, ¿no? Sin ir más lejos, una muestra clara ha sido la corrección del desfasaje por inflación que le tocó al actual gobierno de la provincia cumplimentar con el sueldo del mes de enero, que correspondía, así fuera, para que se cerrara la pauta salarial del año pasado, de 2023, con el pago de la cláusula gatillo de la corrección del desfasaje por inflación del último trimestre de 2023, como finalmente fue, ¿no? Donde hemos tenido un desfasaje por inflación de un 53,3%, que es lo que percibimos en el mes de enero del presente año, y lo que hizo además que, completándose el cierre del pago de la cláusula gatillo del año pasado, que se concretó con el sueldo de enero de este año, como correspondía que fuere, digamos, los docentes chaqueños, activos y jubilados, hemos obtenido además, por la otra pata fundamental de nuestra pauta salarial, que es la de la recomposición salarial, un incremento a lo largo de todo 2023 de un 26% por encima de la inflación. Y esto es fácil constatar y comprobar, porque uno puede hablar en el aire muchas cosas, pero somos muy respetuosos de la capacidad de análisis de cada uno de nuestros colegas docentes, activos y jubilados. Por eso siempre los invitamos a hacer un ejercicio práctico con sus propios recibos de sueldo, con el recibo de sueldo de enero de 2023 y el recibo de sueldo de enero de 2024, donde claramente puede constatarse que hemos tenido un 246% de incremento de nuestro salario, cuando la inflación fue de un 220% en todo el año 2023. Ese 26% restante definitivamente es el incremento que logramos como recomposición por encima de la inflación. Que todo sigue siendo insuficiente, pero ¿quién puede discutir semejante cuestión, ¿no? Y todos sabemos los tiempos tremendos que estamos viviendo, socioeconómicamente hablando y también políticamente hablando, porque la verdad que hay situaciones y cuestiones que creo que no deben dejar de preocupar a ningún argentino, a ningún conciudadano de nuestro bendito país, con las actitudes y con las agresiones que son generadas por el propio titular del Poder Ejecutivo Nacional para con los distintos sectores de trabajadores, y para con los más vulnerables ni qué hablar. En realidad tenemos que decir que creemos que a nadie se le habrá pasado por al lado o por el costado o de manera desapercibida este festejo que ha hecho el gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, de haber comprado diputados de uno de los espacios políticos, en particular de la Unión Cívica Radical, que ahora están viendo si los van a sancionar o qué van a hacer, pero en el mientras tanto se fueron a comer el asado festejando el ajuste brutal que están haciendo recaer sobre los más desposeídos, sobre los más necesitados, como son los compañeros jubilados
del orden nacional a quienes le vedaron la posibilidad de un incremento, si se puede llamar incremento, de menos de 20.000 pesos, lo que les habría costado por cabeza, digamos, ese asado supuestamente para la tribuna, haciendo creer o pretendiendo hacer creer que lo pagaban de su bolsillo. Por favor, lo que es realmente obsceno es festejar con un asado el ajuste brutal que están haciendo recaer sobre el pueblo y sobre los más necesitados. En este caso particular, sobre los jubilados, con ese veto que finalmente logró que se confirmara en diputados el Poder Ejecutivo Nacional, comprando, bien lo decimos, comprando a diputados con cargos, con dineros, vaya a saber con qué otras cuestiones, realmente con una cachetada más que fuerte para todo el pueblo argentino. Esta es la situación lamentable que estamos viviendo, digamos, y que hoy con los jubilados, aparte de gasearlos en el Congreso, manifestándose en oportunidad de manifestarse, obviamente en rechazo a este veto, con balas de gomas, y sí, ya vivimos estas situaciones, y siempre con los mismos gobiernos, siempre con los gobiernos liberales, salvajes, que les importa un bledo la vida de la gente. Gobiernan para los grupos concentrados de poder, definitivamente. Ya lo vivimos con el menemismo, ya lo vivimos en la era del macrismo de 2015 a 2019, y hoy con mayor intensidad todavía. Y hasta casi les diría que con la repetición de la primera dama. Una vergüenza lo que estamos viviendo como argentinos, en todos los órdenes en realidad. A nosotros no nos vengan con que porque hay que terminar con la corrupción, que es un cáncer que hay que extirparlo de raíz definitivamente de nuestro país, pero para con todos los colores políticos partidarios, para los que estuvieron, si constata la justicia que efectivamente fueron corruptos, que se quedaron con guita del Estado, con plata que nos pertenece a todos los argentinos, y que actúe con todo el peso de la ley, pero con todos, no con un ojo vendado la justicia, digamos, para unos sí, para otros no. ¿Qué nos van a venir a contar al día de hoy con el tema de la herencia recibida? Sí, hay una gran herencia recibida en nuestra república, definitivamente, del endeudamiento por 100 años que generó ¿quién? El gobierno de Macri. ¿Con quién? Con su ministro Caputo, que hoy es ministro de Economía del presidente Milei. Vienen a resolver, según dicen, el endeudamiento que lo generó ¿quién? Lo generaron ellos mismos. Por eso es importante que realmente como argentinos estemos informados, que estudiemos la historia para no volver a repetirla, porque la verdad que asombra por ahí escuchar algunas apreciaciones como si no hubiesen vivido en este mismo país en las distintas épocas. El reclamo de fondo definitivamente tiene que ver con la necesidad de la rectificación de las políticas que se llevan adelante. Esta política de empobrecimiento para el conjunto del pueblo argentino realmente es insostenible e insoportable. Pareciera que viven dentro de un termo, honestamente lo planteamos. Han empezado con nosotros, con los docentes, desde que asumió el nuevo gobierno nacional, han liquidado el Fondo de Incentivo Docente, han liquidado el Fondo de Conectividad, han liquidado planes socioeducativos de alto impacto social como el Conectar Igualdad, donde las computadoras estaban destinadas a los chicos, a los alumnos, han degradado el Ministerio de Educación bajándolo a la categoría de secretaría, han liquidado prácticamente las paritarias docentes nacionales,
importándoles nada, las convocaron 1 o 2 veces, pero terminan resolviendo por decreto, con el rechazo de las organizaciones gremiales a los pisos salariales iniciales de pobreza que vienen estableciendo para los trabajadores de la educación del país, entre tantas otras cuestiones. En el orden universitario, bueno, se viene una nueva marcha de los estudiantes de las universidades de todo el país a raíz de este tijeretazo tremendo en materia de presupuesto para las universidades. Me parece que está más que claro por dónde pasa el ajuste brutal o la motosierra o el ataque a la casta que prometía el presidente en campaña, ¿no? Lejos de dirigir o direccionar su motosierra a la casta política, lo que hace es fortalecerla todos los días, hasta con asados, festejando el ajuste brutal a los jubilados, por ejemplo, y direccionando, bien digo, el ajuste brutal para el pueblo trabajador. Llámense jubilados, llamémonos docentes, estudiantes, las pymes. Bueno, tenemos para enumerar una larga lista. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los beneficiados de siempre, del liberalismo salvaje que hace trizas los cimientos de nuestra sociedad, como pasó en la época de los 90 y como pasó en la era Macri y como está pasando hoy en la era Milei, definitivamente y con creces. Ni qué hablar de los tarifazos que se replican acá en la provincia nuestra con el tema de los incrementos en la luz, en las boletas de luz, por ejemplo, y que lleva a una reacción espontánea a los ciudadanos y que obviamente no puede ser de otra manera, y que la verdad pueden argumentar 1000 cuestiones, pero la situación se hace insoportable, señores. Peléense entre ustedes con los que estuvieron, pero no vengan a recargarnos las espaldas y los bolsillos a los trabajadores, al pueblo en su conjunto, para que soportemos y destápense los ojos, porque la verdad que es importante ser neutrales respecto de las malas gestiones de unos y otros en todo caso. Lo que no se puede desconocer es la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. Y decir en este sentido también que en estas charlas que llevamos adelante en las escuelas con nuestros colegas docentes, digo, desde el Frente Gremial, con la lista 1, presentando a nuestros compañeros candidatos, ratificando el compromiso que siempre como institución gremial hemos tenido para con nuestros colegas, con el compromiso y el servicio, bien decimos, al servicio de nuestros propios compañeros docentes. Remarcamos un largo camino y con qué resultados llevamos adelante desde nuestra querida entidad gremial, que el año que viene va a cumplir 40 años y que nos honra y nos enorgullece representarla sinceramente. No hemos estado de brazos cruzados, hemos aportado y mucho para con el logro de muchas cuestiones que tiene que ver con los derechos de nuestros compañeros trabajadores de la educación, tanto del sector activo como del sector pasivo. La cláusula gatillo es una herramienta absolutamente para todos, sin importar si son activos o si son jubilados. ¿Por qué? Porque está direccionado al valor del punto, al sueldo en blanco, por nuestra lucha, por nuestra pelea permanente y por la marca registrada que tiene que ver con el rechazo a la política de los montos en negro, que de muchos años a esta parte habíamos logrado erradicarla y que la actual gestión de gobierno provincial ha vuelto a instalarla con el nefasto presentismo que lo llama concepto aula, con esos 250 puntos que ha impuesto, definiendo unilateralmente, digamos, volver a reinstalar
la política de los montos en negro y que venimos reclamando permanentemente que se blanqueen al valor del punto en el porcentaje equivalente para volver a liquidar la nefasta política de los montos en negro de los salarios docentes de la provincia del Chaco, como ha sido durante mucho tiempo y que corresponde que sea, con los sueldos dentro del marco de la ley. Nadie puede desconocer que decididamente el Estado que paga en negro a sus trabajadores, la suma que fuere, se convierte en el principal evasor, desfinancia las obras sociales, porque no hace los aportes que tiene que hacer, perjudica no solo al sector de docentes jubilados, porque directamente no los abarca, sino también a quienes estamos en actividad y que en algún momento nos vamos a jubilar, porque cuando se nos hace el cálculo del haber jubilatorio, decididamente no se tienen en cuenta para la jubilación que vamos a percibir. O sea que nos condenan desde el vamos a una jubilación pobre cada vez que se paga en negro. Por esa razón es que históricamente rechazamos los montos en negro en todos los gobiernos que se han sucedido y de muchos años a esta parte logramos que definitivamente nuestros sueldos se enmarcara dentro de la ley, hasta la asunción de este nuevo gobierno provincial que de motus propio ha incorporado la reinstalación de los montos en negro con ese nefasto presentismo que venimos reclamando se blanquee y vuelvan a desaparecer de nuestros salarios. Para ser ejemplares hay que dar ejemplos, definitivamente, ¿no? Y decimos porque escuchamos algunas cosas, pero después en los hechos vemos que se actúa de otra manera. Los montos en negro, grábense, señores, son absolutamente nefastos para todos, para el mismo Estado, que lo convierte en evasor, para los jubilados, para los activos, para todos, ni qué hablar para la misma obra social, ¿no? Después se muestran como preocupados, decimos para. Pero tenemos que señalar en otros órdenes de cosas que, por ejemplo, desde nuestra organización gremial y allá por el año 94, cuando se discutía la reforma de la Constitución de la provincia del Chaco en el mismo seno de la Convención Constituyente que en esa oportunidad se hizo en la ciudad de Las Breñas, desde ATECH y con un proyecto propio en mano, logramos que se incorpore dentro de la Constitución de la provincia, que es la única provincia argentina que lo tiene, a la ley del Estatuto del Docente, con los derechos y obligaciones que están enmarcados en ella de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, dándole un blindaje constitucional a nuestra ley, a la ley que rige la labor de los trabajadores de la educación, que no es poco decir. Del mismo modo que en el año 2009 hemos logrado, con muchas batallas libradas de por medio y ante distintos gobiernos como veníamos, y ante ese gobierno en particular, y logramos que se establezca la enmienda, que se vote y se apruebe, que hoy tiene plena vigencia, la enmienda constitucional del artículo 75 de la Constitución de la provincia del Chaco, para que se incorporen nuestros derechos previsionales dentro de la Constitución chaqueña, que es la única provincia que tiene este blindaje constitucional de sus derechos previsionales en su Carta Magna provincial, que no es poco decir. ¿Y para qué sirve esto? Y para poner freno, señores, a las apetencias de los gobiernos liberales que pretenden llevarse puestos los derechos en todos los órdenes, pero en materia previsional particularmente de los trabajadores. Recordemos que en la época de los 90, con el menemismo, la arremetida fue llevarse las cajas previsionales a la nación. ¿Por qué no se llevaron la caja de Chaco? Porque decididamente los trabajadores estatales con ATECH a la cabeza y nosotros mismos en persona, junto a otras organizaciones gremiales de trabajadores de distintos sectores, de asociaciones de jubilados, salimos a la calle multitudinariamente para decirle a nuestra dirigencia política,
que estaba en la gobernación como a la dirigencia política que estaba en la Cámara de Diputados de la provincia, que no íbamos a permitir como no lo permitimos. Aún con represiones feroces de por medio, logramos que lo que era entonces el Instituto de Previsión Social se quedara definitivamente en el Chaco. Fue cuando dictaron la famosa ley de los 11, la ley 4044, que la llamaban de salvataje, pero le habían incorporado, con la negativa nuestra, un capítulo de emergencia previsional que significaba en los hechos descontarnos como aportes extraordinarios, mal llamados solidarios, a los activos y pasivos de la provincia para cubrir supuestamente el déficit previsional, que surgió como emergencia por 6 meses, pero que sin embargo los gobiernos que sucedieron al de entonces prorrogaron por 10 años, sí, por una década, definitivamente. Recuerden además que la ley 4044 originalmente nació con una modificación del prorrateo extraordinario, totalmente perjudicial para los estatales chaqueños, llevando a 20 años el prorrateo para el cálculo del haber jubilatorio. Eso también hizo que mucho batallar nuestro con Atella a la cabeza, lográramos que en el año 2008, si mal no recuerdo, 2007, fines de 2007, 2008, logramos que se redujera a la mitad ese prorrateo para que se bajara a 10 años a las mejores 120 remuneraciones, el prorrateo para ese cálculo del haber jubilatorio. Esto, digo, hay que remarcarlo porque la verdad no vino ningún dirigente político, ni diputado, ni gobernador, ni funcionario alguno a decirnos, muchachos, miren, nosotros vamos a tomar la iniciativa de reducir este prorrateo. No, señores, este prorrateo, la reducción de ese prorrateo lo logramos nosotros, con Atella a la cabeza y muchas otras organizaciones gremiales, de activos, de pasivos, frente a la dirigencia política, haciéndoles saber los estragos que venían haciendo en la jubilación de los chaqueños, justamente con aquel prorrateo terrible que habían establecido por 20 años en su momento, y que perjudicó en mayor medida a nuestro sector como trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque en el régimen jubilatorio anterior, que diferenciado, teníamos los 25 años de servicio, y que es el proyecto de Atella en la Cámara de Diputados actualmente y de muchos años a esta parte, para que se restablezca, ¿no? Con los 25 años de servicio, sin límite de edad, los 36 mejores sueldos teníamos para el cálculo del haber jubilatorio, el retiro que teníamos y que a partir de la 4044 lo eliminaron para nuestro sector en particular, que teníamos con el retiro con 20 años de servicios, el 75% del haber y la posibilidad de seguir aportando para jubilarnos. Decididamente este es un proyecto que tiene plena vigencia en la legislatura desde Atella, y que es un reclamo permanente a nuestros representantes del pueblo en la Casa de la Democracia chaqueña para que recojan el guante, lo traten y se pueda. Porque hay que subrayar, definitivamente, nadie puede desconocer, pero nadie, mucho menos aquellos que hoy cumplen funciones, digamos, en el poder ejecutivo de nuestra provincia, nada más ni nada menos, y que han sido legisladores oportunamente, ¿no? Saben bien de qué hablamos y de cuántos aportes hemos hecho y hacemos desde ATECH, particularmente con iniciativas legislativas que muchos de ellos han tomado para transformarlos en proyectos de ley propio. Por eso decimos, las entidades sindicales no estamos de balde. La verdad que si alguno tiene algún problema de desconocimiento de lo que establece la misma Constitución nacional como provincial, y bueno, tendrán que ir a revisar un poco, a leer, digamos, para
tratar de errar un poco menos, ¿no? Pero decimos, para eso estamos las organizaciones gremiales, para cuidar lo que los gobiernos liberales y aquellos disfrazados de demócratas vienen a querer arremeter y arrebatar a los trabajadores, señores. Y estas conquistas que tanto nos han costado, aún con represiones de por medio, como digo bien, decididamente no estamos dispuestos a que nos las arrebaten, aunque digan lo que quieran, pretenden, denigrar a las entidades gremiales, pretenden minimizar el trabajo serio y responsable. Bueno, nosotros tenemos para contarles mucho de lo que históricamente hemos hecho y hacemos a diario. El tema de, porque hay que refrescar memoria, pues si no nos pasa lo que nos está pasando como argentinos, que por desconocer la historia la estamos repitiendo y encima cada vez para peor, ¿no? Una de las cuestiones que hemos logrado los docentes del Chaco a través de ATECH con un proyecto propio y que venimos percibiendo los activos y pasivos docentes desde el año 2016 es la bonificación por título, que ha sido propiciado por ATECH, que en un acto de estricta justicia. Los demás sectores, prácticamente todos, percibían la bonificación por título, menos nosotros. Bueno, esto representa 1.000 puntos en nuestro sueldo docente, y absolutamente para todos por igual, activos y jubilados. Eso ha sido propuesta de ATECH y nadie lo desconoce. El decreto 1430 del año 2015 de corrección de los puntos de la bonificación por zona, del que se nos adeuda aún gran parte de ese decreto, para cancelarlo, surgió a propuesta de ATECH definitivamente, y que fue un proyecto que lo planteamos desde el momento en que con el nuevo nomenclador se generó el desfasaje que se generó con la bonificación por zona y precisamente con el objetivo de esa corrección. La ley 5327 de estabilidad para los docentes de materias especiales, con un programa de formación en servicio incluido, ha sido propuesta por ATECH, que se concretó en ley. La ley 6810 de estabilidad docente para los colegas del tercer ciclo de la EGB en el marco de la famosa ley federal, la ley 7616, hoy 2335L, para colegas del nivel secundario, hoy más vigente que nunca, decíamos, frente a las diversas situaciones que se van presentando de desestabilización de los colegas. Esto planteábamos antes de la aprobación en definitiva del año pasado, de septiembre del año pasado, de las leyes de estabilidad laboral, para nivel secundario y para nivel terciario, que es con las que se está trabajando. Leyes que surgieron con un 90% de lo propuesto por ATECH y que venimos trabajando de años para que esto finalmente se concrete. ¿Por qué? Si bien exigimos la realización de los concursos como manda la ley del Estatuto del Docente todos los años y para todos los niveles y modalidades, nadie puede desconocer que hay situaciones especiales que las ha generado el propio Estado al plantear cuando mejor le parece, sin tener en cuenta la fuente de trabajo de los docentes, transformaciones educativas. Esto es lo que nos ha llevado a nosotros, como Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, a plantear las iniciativas a las que estoy haciendo referencia, precisamente para que no se produzca lo que evidentemente como Estado se tenía como objetivo primero. Planteamos una transformación educativa y el que perdió competencia y el que se fue a la casa sin importarles los años de aporte inclusive y sin que ese colega se pueda jubilar, no. Eso no solo que nos ha preocupado, sino que nos ha ocupado siempre justamente para trabajar en todas estas iniciativas y logrando la sanción de leyes en esa dirección, que en el caso de las dos últimas leyes de estabilidad laboral que están
vigentes, digamos, y que son sobre las que se está trabajando para que pueda concretarse esa garantía de estabilidad laboral para los docentes desestabilizados por la transformación educativa última. Decimos claramente que se ha tomado gran parte de la iniciativa original de ATECH, pero no el proyecto en su conjunto. Por esa razón es que desde ATECH claramente tenemos también la cuestión complementaria para cuando esto definitivamente se aplique, que lo venimos charlando también con los colegas en las escuelas como corresponde, pero tenemos que decir que la figura de espacios focalizados, las figuras en el caso de nivel secundario, digo que ya comenzó con la 7616, las figuras de espacios de capacitación, de investigación que no figuraban en ningún lugar, son creaciones de ATECH en sus proyectos propios, elaborados por la institución gremial nuestra, y que lo presentáramos a la Cámara de Diputados, como les consta a los señores legisladores y particularmente del actual oficialismo en la provincia, que en su momento, desde el lugar de oposición, tomaban nuestros proyectos, por ejemplo, el de la ley 3896 hoy, que en su momento era el proyecto 532/20, con la base sobre el proyecto de ATECH, y que el año pasado surgió en gran medida con muchas de las iniciativas de nuestra entidad, faltando varias otras, que es para lo que venimos trabajando como ATECH, justamente para que una vez que se concrete el plan de estabilidad en el marco de estas leyes de la 3895 y la 3896, podamos avanzar con una iniciativa propia nuestra, que la venimos de alguna manera exponiendo a nuestros colegas en la misma legislatura, para cerrar ese circuito como corresponde. El tema de la ley 8009, y es importante refrescar la memoria porque si no pareciera que todo surge en un repollo. No, señores, surgió cada una de estas leyes de las iniciativas de nuestra entidad gremial, de la ATECH. La ley 8009 del año 2017 para la definición del 50% y del 50% de las vacantes para los concursos de ingreso y de traslado en los niveles inicial y primario, que era una vieja demanda de los colegas. La ley 3239 del año 2021 de licencia para los colegas con trámite jubilatorio online que hayan cumplido 60 días hábiles y no hayan obtenido el beneficio jubilatorio y hasta obtenerlos. Antes fue la ley 318M, el artículo 318M, con trámites de certificaciones de servicios que se hacían ante el Ministerio de Educación por parte del colega docente y que muchos deben recordar, ¿no? La ley 7058 del año 2012 de prohibición del cobro del plus médico junto a otros sectores de estatales chaqueños, con la permanente lucha que para que el gobierno de turno la haga cumplir en los hechos, como venimos reclamando a todos los gobiernos a su turno y al actual también. La verdad que sorprende que no se haga cumplir a las corporaciones médicas, que es con quienes sellan los compromisos los gobiernos de turno, digamos, para la determinación de los aranceles, los pagos y todo lo demás. Es increíble que nadie le ponga el cascabel al gato para que definitivamente se prohíba, se haga cumplir con la ley 7058 del año 2012 de prohibición del cobro del plus médico. Caramba, hay tantos mecanismos por llevar adelante como Contralor del Estado para que definitivamente, constatado el cobro ilegal, ilegítimo y delictivo del plus médico a los afiliados al INSEP, en este caso, se proceda a dar la baja de esos profesionales médicos de el padrón de prestadores del INSEP. El INSEP tiene la potestad para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen?
¿Hay connivencia de los poderes políticos de turno? Si hace casi 40 años que está vivito y coleando el tema del plus médico en la provincia del Chaco. Y con una ley que está vigente, como es la 7058 del año 2012, que no surgió de ningún legislador pago de la provincia del Chaco. Surgió a iniciativa nuestra, de ATECH, junto a otras entidades de otros sectores de trabajadores y de compañeros trabajadores del sector pasivo también. La verdad que son interrogantes que deberían responder quienes tienen poder de decisión al respecto, ¿no? El blindaje constitucional de los derechos previsionales chaqueños con la enmienda del artículo 75 en el año 2009 constituye el mayor escollo a los distintos gobiernos para que no puedan avanzar con la política de la armonización previsional. Por eso es que debemos ser custodios permanentes de dicha conquista. Es la única provincia que lo tiene y gracias a la lucha y al compromiso de sus trabajadores y docentes, en particular a través de la ATECH, que ha sido protagonista en tan imprescindible blindaje. Recordemos que la última vez que salimos a la calle con la Constitución en la mano para no permitir que nos armonicen nuestros derechos previsionales con el nacional, que saben ustedes lo que significa, ¿no? Nos llegaran a armonizar, vamos a ir a jubilarnos con la mínima, sin regímenes diferenciados, sin nada que se parezca. Y cuando hablamos de regímenes diferenciados, como el caso del régimen docente para la jubilación, tenemos que decir que no es que porque tengamos coronita, los docentes tenemos un régimen diferente. No, no, no. Los docentes aportamos más que el resto de los sectores para contar con un régimen diferenciado por lo que implica la tarea docente, para jubilarnos por años de servicios y no por años de edad. Los docentes aportamos el 14% de nuestro sueldo todos los meses para nuestra jubilación. El resto de los sectores que se jubilan por edad aportan el 11%. O sea, que los trabajadores de la educación aportamos por 33 años de servicios para poder jubilarnos con 28 de servicios, con 25 frente a alumnos, con las mejores 120 remuneraciones que están dentro de la Constitución misma al día de hoy por ese blindaje al que hago referencia. La última vez que salimos a la calle porque arremetían de nuevo con la política de armonización previsional fue en julio de 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, en La Nación, que pretendía, y de Domingo Pepo en la provincia, que pretendía con su ley ómnibus, entonces, dándole un plazo a las provincias, creo que de 120 meses, si no me equivoco, para que a cambio de que Nación enviara los fondos de ANSES para cubrir parte del régimen previsional, que no es un regalo del gobierno nacional, es a raíz del pacto fiscal firmado en el 99 y que tiene plena vigencia y que es lo que hoy tiene que estar mandando el gobierno de Milei a la provincia del Chaco y que desde que asumió no mandó un solo peso. Y que poco escuchamos o nada de reclamar de nuestro gobierno provincial a la Nación para que cumplan con eso. No solo con eso, sino el reclamo porque se restituya el FONIT, el reclamo porque se restituya todo lo que debe restituirse, digamos, y que este gobierno ha venido podando. ¿A quiénes? A quienes menos tenemos. Celebrando con asados, con sus héroes, como los llama, que son los vendidos de la Cámara de Diputados, comprados en todo caso por el gobierno nacional, anteriormente llamados ratas por el propio presidente, pero parece ser que nada los mueve, digamos, para que sigan traicionando al pueblo, lamentablemente. Tenemos que decir, bueno, decíamos que en el año 2016 fue la última vez que salimos a la calle con la Constitución en la mano, para decirle al gobierno de Macri y de Domingo Pepo que no podían avanzar con la armonización previsional en la provincia del Chaco porque nosotros teníamos, los estatales chaqueños, dentro de nuestra Constitución el blindaje de nuestros derechos previsionales. Y en todo caso tendrían que ir a reformar la Constitución y vamos a ver cuántos se van a animar a echar mano
a la Constitución de la provincia. Por eso siempre, y en la charla con nuestros colegas particularmente, siempre les decimos, tenemos que tener esto presente y defender a ultranza, porque mucho nos ha costado lograr cada uno de estos pasos que tenemos en la provincia del Chaco y que no existen en otras provincias. Y esto, ¿gracias a qué? A que definitivamente tenemos organizaciones gremiales como ATECH que nos dedicamos a cumplir con nuestra función constitucional para defender nuestros derechos como trabajadores y lo que es la escuela pública, estatal, gratuita, laica y obligatoria, que viene bien golpeada desde tema presupuesto en adelante por el gobierno nacional particularmente, y en la provincia no estamos ajenos a esto. Tenemos que señalar que otro de los temas que no está ausente en esta charla con nuestros colegas en las escuelas en distintos puntos de la provincia tiene que ver con el famoso proyecto libertario en nuestra provincia de libre elección de la obra social del INSEP, que ya lo charlamos en varias oportunidades. Bueno, en la anteúltima semana presentamos formalmente a la Cámara de Diputados a raíz de un pedido formal que ha hecho el presidente de la Comisión de Legislación y Trabajo y del área previsional, Darío Basilés Ivanov, presidente de esa comisión, ha solicitado formalmente a la ATECH que expresáramos por la misma vía, digamos, los fundamentos de rechazo a el proyecto de libre elección de la obra social del INSEP. Ya lo hemos dicho y ratificamos a diario cada uno de los fundamentos de rechazo, partiendo fundamentalmente de la destrucción que pretende hacer ese proyecto de ley de el principio fundacional de la solidaridad de nuestra obra social del INSEP, donde todos los que más ganan, como los que ganamos menos sueldos en la provincia, aportamos la porción correspondiente de nuestro salario, pero a la hora de la atención de nuestra salud estamos en un pie de igualdad. Eso es lo que quieren venir a romper y a quebrar, definitivamente, con un proyecto con el cuento de darnos libertad. Ocúpense de garantizarse ustedes la libertad que quieran en esta dirección, pero no vengan a mentirnos de que quieren garantizarnos libertad para ir a elegir a qué prepaga vamos a ir a elegir los que tenemos los sueldos más bajos en la provincia, municipales, administración pública, docentes. Nos preguntamos qué docente va a poder ir a acceder a una prepaga para él, para su familia, en las condiciones en las que tenemos la cobertura de nuestra obra social del INSEP. Lo mismo el tema del fondo de alta complejidad. Tenemos colegas que han atravesado situaciones muy difíciles suyas, de su familia, y que la verdad que el fondo de alta complejidad de nuestra obra social les ha permitido atravesar cada tratamiento, atravesar la estadía en Buenos Aires, atravesar el tema de las derivaciones que les ha correspondido. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a perder eso para el conjunto de los trabajadores estatales chaqueños. ¿Para quiénes gobiernan? ¿Saben para quiénes está dirigido este proyecto de ley de supuesta libertad, otorgamiento de la supuesta libertad de libre elección de la obra social? Para los que más tienen. ¿Quiénes van a poder emigrar de la obra social del INSEP para ir a asegurarse una prepaga? Los que tienen mayores sueldos. ¿Y quiénes son? Y son los diputados, son los jerárquicos de los tres poderes del Estado, los funcionarios, presidentes de los entes autárquicos de nuestra provincia. No. La verdad que hay que analizar cada cuestión para definitivamente no permitir, digamos, que se avance con esto, ¿no? Vamos a establecer aquí la única pausa musical porque hay mucho por hablar, pero la verdad que son cuestiones sumamente importantes y fundamentalmente para que nuestra dirigencia política se entere de que no les va a ser fácil
destruir ninguna organización sindical, mucho menos aquellas que estamos más que comprometidas desde siempre con la base social que representamos y tenemos mucho para mostrar y que nadie nos regaló y que tenemos absoluta independencia político-partidaria que precisamente es lo contrario que tratan de mostrar en muchas oportunidades, pero a los hechos nos remitimos. Tenemos que, hablando de tanto trabajo gremial, tenemos que decir que están pendientes en la legislatura de la provincia numerosas iniciativas de ATECH que hemos ido planteando en distintos tiempos. Y una de ellas tiene que ver con el cálculo, la corrección del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente para hacer un llamado, uno más de tantos, como venimos haciendo de varios años a esta parte. Recordemos que el proyecto original de ATECH al respecto está presentado desde el 2 de junio del año 2017. ¿Para qué? Para que se corrija el cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente. ¿Por qué? Porque la conducción de turno del INSEP, de los distintos gobiernos y del actual también a la fecha, viene practicando un cálculo del haber jubilatorio con una interpretación sui generis, decimos, muy propia y singular, que representa una verdadera injusticia para con los docentes que en su vida de docentes en actividad han tenido, por ejemplo, un cargo jerárquico y 12 horas cátedras, o 2 cargos permitidos por la ley, haciendo sus aportes proporcionalmente iguales para el primer cargo como para el segundo cargo, para entendernos. Resulta ser que el INSEP viene practicando un cálculo del haber jubilatorio absolutamente perjudicial para esos colegas, porque al primer cargo lo prorratea por los mejores 10 años de servicio, digamos, actualizados, y al segundo cargo docente lo prorratea por toda la carrera docente, tirando abajo el haber jubilatorio de ese colega, injustamente, porque queremos saber a dónde quedan esos aportes que efectivamente ha hecho el colega en actividad en ese segundo cargo, que son exactamente los mismos que hizo para el primero. ¿De dónde sale esa interpretación del INSEP, digamos, para hacer este cálculo tan perjudicial para el colega docente? Y este proyecto de ley, también hay que decirlo, porque nada nace de un repollo, siempre nace de instituciones serias, responsables, como el caso de ATECH, que lo hemos planteado ya en junio de 2017. En el año 2022, la bancada del radicalismo, que era oposición entonces, lo transformó en proyecto de ley, y uno de los firmantes de este proyecto de ley es el actual gobernador de la provincia, el arquitecto Esdero, que en su momento, en carácter de legislador, acompañó esta iniciativa. Es el proyecto 2804 del año 2022 que lo tomó la bancada del radicalismo y que hoy estamos reclamando, así como reclamamos a los distintos gobiernos a su turno, reclamamos que puedan tratarlo y corregir este acto de injusticia que se hace para con los docentes por la liquidación errática del cálculo del haber jubilatorio en ese segundo cargo docente. Esta es una iniciativa que tiene vigencia plena y es un reclamo del conjunto de los colegas que tienen esta situación a lo largo y a lo ancho de la provincia. Pues hacemos un llamado al gobernador de la provincia para que se trabaje en esta cuestión, porque va a representar un acto de estricta justicia, sin dudas que entienden que así es, por eso han acompañado la iniciativa con su firma, inclusive digo, transformándolo en proyecto de ley en el año 2022.
es un acto de justicia el que estamos reclamando y de respeto y reconocimiento a los aportes que efectivamente han hecho los colegas que han tenido esta situación en su vida de docentes activos. Tenemos que decir también que, entre otras cuestiones, bueno, hay una serie de proyectos de ley de autoridad de ATECH que están en la Cámara de Diputados pendientes de tratamiento, como el escalafón B para el caso de nivel inicial y de nivel primario, la ley de nomenclador que vivimos reclamando con proyectos propios en la Cámara y que son los mismos con los que nos opusimos de manera diametralmente opuesta, decimos, al nomenclador actual cuando surgió, que fue a achatar la pirámide salarial con la desaparición de la relación de 1, 2, 3, digamos, para los cargos docentes, maestro, director, supervisor. La ley de reglamentación de la jornada extendida está en la Cámara de Diputados desde el año 2012. La ley para la recuperación del anterior régimen jubilatorio docente, como explicaba anteriormente. La ley de modificación del artículo 123 de la ley 800H, que era la ex 4044, para la jubilación por invalidez del sector docente. Rediscusión, la propuesta concreta es la rediscusión de los umbrales para el acceso de ese beneficio. La ley de modificación que propiciamos de la ley 7446 de 2014, que es de educación pública, de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena. La ley de resguardo de los derechos de los colegas afectados por aplicación de la ley 7446, de esa ley que mencionaba recién. La ley que establezca para el caso de traslado de colegas por violencia de género aquellos que se efectúen manteniendo el sueldo que percibían si fuera superior al de la zona de destino. La ley de garantía, y esta es una situación que tenemos presente permanentemente, porque hay mucha dificultad con este tema, por eso propiciamos la ley de garantía de los aportes patronales y del docente para la obra social y la jubilación que por extrema necesidad usufructuare por razones de salud suya o de familiar y le fuera concedida sin goces de haberes, asegurándoseles los beneficios de la obra social y previsional. La ley de resguardo de la carga horaria de los profesores y profesoras de educación física frente a la resolución 2068 de 2020 de creación de grupos mixtos en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Género, entre tantas otras iniciativas que nos parece importante remarcar y subrayar, ¿no? Porque la verdad que trabajamos a diario y con gran cantidad de acciones en beneficio del conjunto de nuestros colegas docentes, no sin decir que a diario tenemos el asesoramiento permanente desde la sede central de ATECH como desde las distintas seccionales de nuestra entidad para con las distintas situaciones laborales de nuestros colegas docentes, remarcando que cada caso en particular y en su gran mayoría han sido consultas, digamos, por la pérdida de la fuente de trabajo injustamente que les venían ocasionando a colegas que están amparados por las leyes de estabilidad laboral y que precisamente el accionar de ATECH con el asesoramiento y el direccionamiento de los recursos que han terminado presentando los colegas afectados han sido resueltos en su totalidad. Por este tema en particular han sido resueltos positivamente, restituyéndosele el cargo y las horas correspondientes a los colegas que se habían visto afectados y dentro del marco de la ley como corresponde, que es como trabajamos desde siempre. Estamos sobre el final del programa, les agradecemos mucho la atención y el domingo que viene nos volvemos a encontrar si Dios quiere.